Fundación Érguete de Integración, que se constituyó en el año 1999 y se creó con la finalidad de ayudar a personas en situación o riesgo de exclusión social en su camino hacia la incorporación social y laboral. Mi madre, Carmen Avendaño, tiene la gran idea de formar la fundación para poder dar salida ya no solo a la gente con problemas de drogas, sino a las personas que no están preparadas en la sociedad o están excluidas en la sociedad, y se le pueda dar una salida, tanto una formación para poder encontrar un empleo, una formación simplemente para poder tener más capacidad de defenderse en la vida diaria. Y realmente la Fundación nació con esa misión. Lo que más destaco de este programa en concreto es la oportunidad formativa que se les da a las personas que lo necesitan, ¿no? El ciberemprego es un servicio de la Fundación Érguete que empezó en febrero del 2006 a funcionar de manera ininterrumpida para facilitarle a las personas la búsqueda de empleo a través del uso de Internet. Sísifo es nuestro programa de intervención en calle. Empezó con la idea de ayudar a las personas que estaban en consumo activo y que su situación requería de atención para reducción del daño. Antes de que llegara yo a la Fundación ya se habían hecho trabajos de investigación en ese sentido. Por ejemplo, se había hecho un trabajo sobre, que se llamaba Marginadas, ¿no? Sobre la situación de las mujeres en situación de exclusión desde una perspectiva de género, y también ya había proyectos dentro de los programas en que te trabajaban específicamente con el área de mujer, ¿no? El programa Incorpora es un programa de intermediación laboral en el que trabajamos con personas, con empresas, e intentamos ponerlas en común, ver cuáles son las necesidades de las empresas en cuanto a personal, en cuanto a nuevos retos, nuevas ocupaciones, y a la vez también ver cuáles son las necesidades de las personas. Y esa puesta en común se manifiesta en forma de formación, de gestión de ofertas, de gestión de prácticas. El Punto de Autoempleo Incorpora comenzó en enero del 2016 con la finalidad y el objetivo general de contribuir a la inserción laboral, pero en este caso dando apoyo a proyectos de autoempleo. El Servicio de Orientación Laboral nació en septiembre del 2018 en la entidad para tratar de acercar un poquito lo que es el Servicio Público de Empleo a los beneficiarios de la misma. Trabajo en el programa Itinere, que es la línea de intervención penitenciaria de la Fundación Érguete. Es un programa que surge en el 2007 para facilitar la incorporación laboral de las personas privadas de libertad. Este programa surge con un convenio de colaboración entre la Consellería de Medio Rural y la institución penitenciaria. El programa va creciendo y de ese pequeño convenio, gran convenio por otra parte, y de su servicio de orientación laboral, empezamos a crear acciones formativas que mejoren el perfil de empleabilidad de las personas privadas de libertad. En el año 2005 se registró la empresa y empezó la actividad productiva en el año 2006. Fue muy lentamente inicialmente, y es que en Galicia no había empresas de inserción. Realmente en ese año, que recuerdo, eran 3 y se ayudaban unas a otras para registrarse, porque tampoco había legislación aquí en Galicia. Empezó siendo algo muy estanco, precisamente a lo mejor las necesidades y el entrar con el empleo, lo que primaba era la formación de un grupo de personas y que acabaran haciendo prácticas en empresa. Recae sobre todo no feito de que o traballo que faz cos persoas usuarias que sea o máis individualizado posible, que nos adaptemos aos seus intereses, aos seus competencias personales, aos seus competencias laborales, e se adapta ás necesidades de cada persona usuaria. A lo largo de los años, porque ya pasaron 25, se fueron creando nuevos programas y nuevas acciones, porque también las personas a las que estaban dirigidos los iniciales fueron cambiando las situaciones. Hemos vivido varias crisis económicas y el colectivo inicial, que eran personas que estaban en una situación muy vulnerable, se ha ido ampliando a lo largo de los años. El servicio comenzó para dar a esta ayuda en la búsqueda de empleo por Internet y también como un aula informática para iniciar a las personas en el manejo de las nuevas tecnologías, y a lo largo del tiempo se han incrementado la
la cantidad de demanda de servicios dentro del ciber, es sobre todo la realización de las gestiones telemáticas. Inicialmente trabajábamos con un grupo de internos y de internas pequeñito, pues entre 50 y 70 personas, y en este momento estamos llegando a 400 personas reclusas. Los grandes cambios que este programa ha notado es, por una parte, la necesidad que nuestro colectivo tiene de conectarse con las nuevas tecnologías, todo lo que tiene que ver con el mundo digital. El perfil mayoritario de las personas que tenemos en el programa pues son personas entre 30 y 45 años, desempleadas, que normalmente pues deciden emprender por necesidad, por una situación de desempleo. Y son profesionales en un sector, tienen amplia experiencia en el sector en el que quieren emprender y deciden que puede ser una opción para ellos. Siguiendo la metodología de la orientación laboral abierta, lo que sí se nota es una evolución en lo que son la creación de los itinerarios desde el año 2018 a esta parte. El perfil de personas con el que trabajamos se podría decir que ha cambiado, y eso también implica nuevas necesidades, nuevas formas de trabajar. Entonces eso sí que supuso un reto tanto para el punto de formación Incorpora como para el propio programa Incorpora. Entré en la Fundación Érguete a través de un programa de cooperación de la Xunta de Galicia, el Servicio Público de Empleo, y me contrataron para trabajar en el espacio del ciberempleo. Surgió un puesto nuevo en otro programa que se amplió y me ofrecieron la posibilidad de seguir en otra área y acepté. Entonces, desde el año 2022 como parte del programa Reincorpora. Yo comencé la Fundación Érguete en prácticas del ciclo superior de integración social. Estuve también, igual que mi compañera, en el ciberempleo y me llamaron de nuevo de la Fundación para ofrecerme un puesto con contrato en prácticas en el programa integrado. Y dio la casualidad de que quedó una vacante libre en la Fundación para la que decidí presentarme. Y tuve la gran suerte de que fui yo la seleccionada y ahora estoy en el programa Itinere con contrato indefinido y nada, comenzando a aprender con mucha ilusión. Estamos muy agradecidas ambas porque sí que es cierto que en la entidad se aboga mucho por la continuación de las personas, por no dejar escapar el talento y por aprovechar pues esos contratos de cooperación, las prácticas formativas, los contratos en prácticas, para que a través de ellos se conozcan las personas, nosotras estamos aprendiendo y se pueda promocionar profesionalmente, como ha sido nuestro caso, que ahora pues tenemos una estabilidad que es lo que pretende la entidad. Realmente ha evolucionado en muchos campos, tanto a nivel de demanda, que es cierto que tenemos muchísima demanda de personas que quieren acceder a la formación, y a nivel empresarial, sobre todo colaboración de grandes empresas. Muchísima colaboración, tanto de pequeñas, pero sobre todo grandes empresas, tanto a nivel formativo como a nivel de contratación. Es lo que estamos notando, que apuestan por nosotros. Trabajamos en Jacinto Benavente, en la zona del Berbés, con ellos lunes, miércoles y viernes en una furgoneta donde nos dedicamos a la reducción de daños, pero sobre todo a la intervención de tú a tú. Las compañeras de Coruña sí que tienen un local en el que ya se trata de un espacio amigo donde ellos pueden desayunar, ducharse, dejar lavadoras y también pues socializar. Marín también vamos con las furgonetas martes y jueves, que es la misma intervención de reducción de daño, y luego estamos aquí en la Fundación de lunes a viernes con el Calor Café. También el área de igualdad ha ido creciendo, también muy vinculado a aquellas subvenciones que han surgido en las distintas administraciones vinculadas a esta temática, que nos ha permitido pues desarrollar distintos programas, ¿no? Con subvenciones tanto de la Xunta como de las distintas diputaciones, como de los concellos, tanto por ejemplo el Concello de Coruña como del Concello de Vigo. En el área de igualdad no solo trabajamos con mujeres, sino que también trabajamos con hombres, porque es fundamental, es decir, aquí es fundamental que tanto hombres o mujeres entendamos la importancia del movimiento feminista y de la importancia de luchar por la igualdad entre hombres y mujeres, ¿no? Vale, Cormo empezó, como decíamos así, pues muy lentamente, ¿no? 2 personas, y fue evolucionando, pues como cualquier empresa. La verdad es que los inicios de cualquier empresa son complicados, muy complicados. Ahora, ya con 17 años de vida de la empresa de inserción, pues somos 52 personas.
ideal sería que dejásemos de existir porque dejarían de existir estos problemas, pero la realidad es que probablemente tendremos que seguir realizando actividades, programas y dirigirnos hacia estas personas que están en situación de vulnerabilidad. Del futuro espero que este servicio sea más reconocido, especialmente por las instituciones que deberían ayudar a su mantenimiento. Pues me encantaría poder seguir trabajando en la entidad y seguir creciendo, sobre todo para poder ayudar a la gente. Como trabajadora social y como persona que lleva muchísimos años trabajando en este entorno, yo creo que lo que todos deseamos es que llegue un momento que nadie nos necesite. Siempre queremos que no sea necesario un programa de reducción de daño, que no haya gente en calle, y ese siempre es nuestro objetivo, mejorar la calidad de vida, pero también sensibilizar a la sociedad. Continuar con esta oferta formativa y, pues, aunque sea transformando un poco las prioridades o la forma de trabajar y demás, poder ofrecérselo a las personas que son al final el centro de todo. Es decir, tenemos que continuar, no todo lo contrario, ¿no? Porque sabemos que, yo siempre lo repito, ¿no? Que los logros, a veces la gente nos conformamos, pensamos que ya hemos conseguido mucho y podremos volver a repetir, incluso la historia nos dice que puede haber un retroceso, entonces es muy importante que sigamos ahí para mantener esta lucha y los derechos que también hemos conseguido hasta ahora, porque también se han conseguido muchas cosas. Bueno, yo espero que el programa continúe, seguir ayudando y poniendo nuestro granito de arena en esos proyectos de autoempleo de las personas. Y bueno, que aquí estamos en la entidad para aquellas personas que necesiten o demanden nuestra ayuda. Pues espero que sigamos teniendo esa capacidad de adaptación y de enfrentar los retos que el propio mercado laboral, que las nuevas ocupaciones que puedan ir surgiendo nos vayan planteando. Que podamos seguir abarcando durante muchísimos años y dándole salida a las personas que digamos que están apartadas o con dificultades en la sociedad. Que todas las personas que ahí está la dificultad puedan insertarse en el mercado laboral. Entonces yo me gustaría que la continuación fuese tener suficiente personal de orientación y apoyo para que esas personas llegasen al objetivo que es la inserción de todas ellas. Para nosotros hay dos cosas que son primordiales. La primera es que las financiaciones de las que disponemos cada vez sean más estables y se mantengan en el tiempo para poder mantener las líneas de intervención que tenemos, actividades y mantener el propio servicio, y apostar porque el trabajo que realizamos, ya no solo en la Fundación Erguete, sino a nivel del tercer sector y en ONGs, sea considerado trabajo social, trabajo profesional y no una mera aportación a la sociedad.